Eclesiastés, el capítulo 12 es nuestro tema ahora y vamos a continuar con este estudio que ya básicamente son 12 semanas que hemos llevado porque hemos estado haciendo cada miércoles y dejar que la palabra de Dios nos hable. Aquí en la reunión del grupo Dulos estamos contentos de poder terminar este libro. Hoy con el capítulo 12, el tema general es la conclusión de la vida. Así, pienso que deberíamos de terminar este libro porque básicamente lo que está haciendo Salomón, que escribió este, este libro, nos va a enseñar que nosotros necesitamos recordar que la vida es algo tan frágil, tan pasajero, y entonces muchas veces nos olvidamos de lo que se trata la vida. Por eso es serie, ¿no? Vive la vida. Bueno, no quería terminar sin volver a recordar quién escribió el libro, para que se quede bien grabado, pues fue Salomón. ¿Cuándo fue escrito? Ahí es donde debemos de recordar que fue escrito el año 1000 antes de Cristo. ¿Y a quién fue escrito? Bueno, a los jóvenes de Israel, a los incrédulos y especialmente a Roboam, hijo de Salomón. Recuerden que con Roboam se dividió el trono. ¿Desde dónde fue escrito? Pues obviamente desde Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? Pues Eclesiastés significa el orador o el predicador. O sea, la palabra Eclesiastés significa eso, el orador o el predicador. Entonces, esta frase también puede ser el maestro. Así que este libro parece haber sido escrito, como hemos hablado, como un soliloquio. Y el soliloquio es cuando una persona habla consigo misma. Sexto, ¿qué género de literatura es el libro? Pues sapiencial, poético, soliloquio. ¿Qué más hemos visto? ¿Se acuerdan en la introducción? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pues fue una advertencia a otros a no pasar por lo que el autor pasó. Y hemos visto la tristeza de Salomón, la frustración, el desánimo, bueno, el sarcasmo, la sabiduría, todo, ¿no? Énfasis. El énfasis es la naturaleza transitoria de la vida presente. O sea, cómo vivir sabiamente en un mundo donde la única certeza es la muerte y el juicio. Y resultan la vida y la muerte en la insignificancia de las búsquedas humanas que no tienen en cuenta el temor de Dios. Muchos están buscando esto. Así que el bosquejo ahora para este capítulo 12 va a ser el siguiente: la vida y la vejez a la luz de la eternidad. Del versículo 1 hasta el versículo 7. Y luego vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 14 la vida en conclusión del maestro, el epílogo. Ahora, cuando estamos estudiando este libro, hemos visto características muy particulares. Parece que Salomón lo escribe a su vejez y cuando ya su corazón se ha alejado de Dios y cuando las mujeres que él tuvo, porque desobedeció la orden que Dios dice en Deuteronomio que el rey no debe tener mujeres, pero bueno, muchos reyes desobedecieron, pero él fue uno de los que creo que exageró al tener a 1000 mujeres, y esto no solamente eran del pueblo de Israel, sino que también eran de ciudades vecinas, y para hacer fuerte su reino se metió con muchas personas que no eran el pueblo de Dios, los cuales trajeron sus ídolos, sus dioses, y al final su corazón se desvió. Nos hace recordar el escuchar esto de Salomón, que si él fue el hombre más sabio del mundo, ¿qué te hace pensar que como varón tú vas a enfrentar una relación amorosa con alguien que no es pueblo de Dios y vas a salir victorioso? ¿Qué te hace pensar que si Salomón, teniendo todo el dinero del mundo, la riqueza que muchos hombres están buscando, un estatus, la riqueza, su corazón se desvió del Señor? ¿Qué te hace pensar que tú no lo podrías hacer? Salomón lo tuvo todo: poder, fama, por supuesto,
Y a veces buscamos la fama y decimos, nosotros vamos a manejar la fama y cuando sea famoso daré la gloria al Señor, que te hace pensar que no te va a pasar lo mismo que Salomón. Así que la Biblia está escrita para que nosotros podamos aprender de los errores que cometieron muchos personajes y que a través de cómo tuvieron este trato con Dios o su relación con Dios, podamos nosotros dejar el pecado o salir adelante en medio de la tentación o evitar esos errores. Y obviamente a seguir los buenos ejemplos que también encontramos en la palabra. Así que vamos a ir estudiando versículo por versículo como solemos hacerlos. Dice el versículo 1, básicamente la vida y la vejez es para honrar a Dios. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Miren el consejo de Salomón. O sea, la vida joven es emocionante, por supuesto, ¿no? O sea, creo que ya yo digo, sigo siendo joven, pero tampoco estoy tan joven, ¿no? O sea, la juventud, pues básicamente a las personas que se está refiriendo son de 15 años para arriba, los que están en la adolescencia, creo que hasta 30 años, ¿no? 35 años uno se siente joven, bueno, pasa a los 40 y las cosas cambian. A ellos la vida es emocionante y las características muchas veces de los jóvenes, o sea, adolescente o joven que está ahí, piensa que, bueno, tengo toda la vida por delante, ¿no? Y toda la vida para ellos significa, pues, hasta lo que han vivido. O sea, mire, la etapa de la niñez, ¿no? La infancia, estamos hablando 15, a que lleguen a 20 años. 20 años he vivido. Al ser humano, a todos nosotros nos parece toda una vida, es largo ese tiempo, 20 años. Y luego decimos, si 20 años ha pasado así, imagíname qué voy a hacer a los 40, así que tengo mucho tiempo, pero créeme que después de esos 20 años, los años pasan volando, 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 volando. ¿Y cuántas personas, cuando ya llegan a los 35, 30, dicen, retroceden, ups, se me pasó el tiempo, no he hecho nada, no he logrado nada? Sí, se han emocionado en la vida, han disfrutado muchas cosas hasta pecaminosas, pero se dan cuenta que no han hecho nada. Los años pasan. Y lo peor es que los 40 cambia, las fuerzas no son las mismas, las oportunidades no son las mismas. Y lo que quiere hacer Salomón con este versículo es animarte a que seas sabio. Si tú eres joven de 15 años para arriba, no dejes que la emoción de la juventud te llegue a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Recuerda esto, solo tienes una vida para vivir para Dios. No desperdicies tu vida viviendo solo para ti. Porque al final, hermanos, vivir para Dios es vivir para dar la gloria a Él con nuestras acciones de amor al prójimo. Todos nosotros vivimos para darle la gloria al Señor. Creo que esto resuelve el problema de muchas personas, de muchos jóvenes que yo también lo tuve, ¿no? No sé si los que están escuchando ahora lo tuvieron. O sea, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy en este mundo? Esos problemas existenciales, decimos, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿A dónde voy? ¿No? Y le buscamos esto. Pero si tú estás con esas preguntas, mira, tú vienes del Creador. Dios te formó en el vientre de tu madre. Tú no eres producto de papá y de mamá que se juntaron. Obviamente por la biología sucedió esto, pero encima de la biología está la voluntad de Dios. Ya no es un solo versículo, sino hay muchos versículos donde Dios le dice a los profetas y aún a Pablo, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí. Y te di como profeta a las naciones, o yo te di como para que seas apóstol a los gentiles. O sea, mi siervo eres tú, yo te escogí. Y no eres producto del error, no eres producto de la casualidad, no como dice, hecho sin querer, no. Al final es Dios quien te quiso, es Dios quien te trajo, es Dios quien te formó, es Dios quien te dio esa belleza única, esos dones y capacidades únicas que
básicamente las puedes tú o ver o no ver, pero para Dios eres único y especial. Tú no eres alguien que no es amado, tú no eres alguien que, bueno, esto es como una copia de alguien. Ningún ser humano es copia de alguien. Imagínate, millones y millones de personas, todos con un diferente ADN, con una diferente huella digital. Es porque somos únicos, porque Dios nos ha creado únicos y nos ha creado para la alabanza de su gloria. Nunca te sientas menospreciado, no querido o que no tengo propósito en esta vida, porque eso es una mentira del enemigo. Lo que tú tienes que hacer es entender que tú tienes una parte, una función, tienes un propósito en el plan de Dios, en su misión, en su obra. Y por eso estoy aquí. Y hoy voy a ser un instrumento en las manos del Señor. Lo que venga en el futuro voy a ser un instrumento en las manos del Señor. Joven, no desperdicies tu vida viviendo para ti mismo. Lo mejor de la vida es vivir para Dios y vivir para otros. Que el Señor te haga entender, porque créeme, va a llegar la vejez y vas a vivir en descontento si no has hecho algo bueno y diferente. Por eso el versículo 2 al 15 habla de la vida y la vejez descrita de forma poética. Versículo 2 dice, acuérdate de él antes que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos. ¿Y eso qué significa? Pues que de viejitos empezamos a perder la vista, ¿no? Muchos ancianos están así. Y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Está diciendo que la vejez va a llegar para ti y para mí. Y vamos a sufrir este problema de la vista. Las arrugas van a llegar a nuestras manos, la fuerza va a disminuir, los ojos ya no van a ver como veían antes. Si tú ves a tu papá o a tu abuelito, a tu abuelita, bueno, es esto lo que les está pasando. Tercero, acuérdate de él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar, ¿no? Porque ya no caminan como antes. Y tus hombros, esos guerreros fuertes que cargaban bolsas de cemento, no sé, muebles o mucho peso, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, porque los dientes sirven pues para comer, ¿no? Dejen de moler. Y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Cuando ya faltan los dientes, ya no se saborea el ceviche, el asado, la parrilla, el pollo a la brasa como es antes. Bueno, hoy día hay pues, ¿no? Dentaduras postizas y todo, pero no es lo mismo. La vejez va a llegar y vamos todos, nadie se va a escapar de esto, ¿eh? No pienses que yo me voy a escapar, no, todos vamos a llegar. Por eso el versículo 4 dice, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuye el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día, todos esos trinos apenas serán perceptibles. La vejez va a llegar y muchos sufren del oído. Ya estoy sufriendo del oído, pero muchos no van a poder escuchar. Pronto todo va a llegar a un final. 5. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, porque los ancianos viven así. Antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Me parece que Salomón, qué manera de agarrar y ponernos de esta forma poética la vejez, el no poder caminar, el no poder escuchar, el no poder comer o degustar la comida, el no poder ver, el no poder tener la misma fuerza, el ser ayudado por alguien.
Si nuestros padres nos ayudaron cuando aprendíamos nosotros a caminar, ¿se acuerdan? Caminando, hoy nos toca llevar a nuestros padres porque ahora tienen miedo que se pueden caer, no pueden bajar las gradas, ¿no? Tenemos que estar con ellos. A todos nos va a llegar este tiempo. Pero la pregunta aquí, más que todo, es ¿cómo quieres terminar tu vejez? ¿Cómo quieres irte a la cama esos días? Porque ya ni vas a poder dormir bien. Los ancianos duermen poco. Arrepintiéndote de no hacer lo que debías de hacer, arrepintiéndote de no haber peleado porque estabas peleando con alguien, siempre peleando, arrepintiéndote de no haber hecho algo más por la vida, por el prójimo, por los caminos de Dios, por la obra de Dios. ¿Cómo quieres llegar esos días? ¿Cómo quieres llegar? Yo quiero llegar, sentirme y recordar, porque recordar es volver a vivir, decimos, ¿no? Cada día, mira, yo hice esto, el Señor me permitió hacer esto, viajé a tal sitio, disfruté con mi familia, hice con esto, hizo. Miren, yo les recomiendo, no desperdicien el tiempo, tienen la oportunidad que Dios les da, que se llama la vida, porque hoy muchos, realmente es triste, cada día escucho noticias de personas que están perdiendo la lucha del COVID. Son más los que pierden la lucha que los que ganan la lucha al COVID. La vida es un regalo. Disfrútalo, disfrútalo con tu familia, con tus seres queridos. Disfruta el fruto de tu trabajo, como nos ha dicho Salomón. Disfruta el tiempo que tienes para ser de bendición a otros, construir un futuro, hacer la obra de Dios, servir al Señor, honrar con tus bienes. O sea, disfruta esa vida que cuando llegues a esa edad de viejito, que no puedas escuchar ni ver, pero en tu mente vas a seguir escuchando las voces quizás de agradecimiento o mirando, porque nadie te va a quitar lo que tú has visto si has tenido un viaje o un día de alegría con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu esposa, tus hijos. Nadie te lo va a quitar. Que el Señor te haga ahora recordar que es el tiempo de vivir. Por eso esta serie se llama Vive la Vida. Y acuérdate de joven a leer la palabra para que cuando llegues a viejito, a anciano, sigas estudiando la palabra del Señor. No hay nada mejor que hacerlo de joven, mantener una vida siempre en una buena relación con el Señor, y cuando seas viejito, nunca te vas a cansar de poder leer o disfrutar la palabra del Señor. Versículos 6 al 7. La vida y la vejez y la muerte a la luz de la eternidad. Sí, dice Salomón, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Aquí está hablando otra vez en estas alegorías, porque el cordón de la plata son preciosos y son duros, y se va a quebrar la vasija de oro. O sea, mejor dicho, te está diciendo, acuérdate que eres joven porque tienes vigor, pero el vigor se acaba. El vigor se acaba y no lo vas a tener como antes. Nunca te pierdas la oportunidad de buscar de mañana al Señor, de leer la palabra, de decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hablar? Lee tu Biblia, lee la palabra del Señor. Como hombre, como varón, necesitas tener ese hábito. Versículo 7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Miren que este versículo es muy interesante, ¿eh? Porque hay muchas personas que dicen, pero ¿a dónde va? ¿No? Somos alma, cuerpo y espíritu. ¿Y el cuerpo a dónde va? Pues obviamente ya lo dijo Salomón, regresa al polvo. Jesús lo dijo, Dios lo dijo, Job lo dijo, regresa al polvo. Pero ahí, ojo, la parte material es este cuerpo y la parte inmaterial, el alma, mi espíritu, va con el Creador. Por eso te digo, tú eres creación de Dios. Tú eres parte del plan de Dios y simplemente tienes que entender tu lugar en el cuerpo de Cristo o tu lugar en la misión de Dios. Pero recuerda claramente
que Dios es el que te ha creado y tú vas a regresar al Creador. El Espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. En el día que creó a Adán y Eva, sopló aliento de vida y eso es el Espíritu. Y el polvo volverá a la tierra. Pero, ojo, algunos dirán, ¿esto significa que todos van a estar con Dios? Bueno, Salomón no tenía una realidad, digamos, grande. Recuerden que la revelación es progresiva y, bueno, como judíos, ellos decían, bueno, me voy con el Señor, porque básicamente ellos tenían la ley, pero no entendía lo que se estaba viviendo en el tiempo, o digamos, lo que iba a pasar con los gentiles, lo que dice en Génesis capítulo 12 con Abraham. Él no estaba entendiendo y no sabía que el plan de Dios incluía a todo el mundo, a todos los gentiles, y él pensaba solo para mí. Bueno, entonces el judío creía, pues voy con el Creador, lo que creían que era el Seol o el Hades, que es la misma palabra en el hebreo y en el griego. Entonces yo pensaba, me voy ahí. Ellos creían en su escatología, diríamos, o en la parte del futuro, creían que en el centro de la tierra estaba el Seol, el seno de Abraham y el Hades, dividido por una fracción. Por eso Jesús enseñó en esa parábola entre el rico y el Lázaro que había una división y ahí estaba el seno de Abraham, donde ya estaban aquellos judíos que habían respetado la ley, habían tenido temor a Dios y que obviamente estaban en un lugar diferente, y en el otro los que habían faltado o los impíos. Entonces, eso es lo que ellos creían. Ahora Jesús cambia todo esto en el nuevo pacto. En el nuevo pacto todos van al paraíso. Es como que Jesús, según con su muerte, dice que descendió y a todos que estaban en el seno de Abraham se los llevó al paraíso. Y los demás siguen esperando la resurrección para el trono blanco, donde serán juzgados para la condenación eterna. Entonces, esto no quiere decir que todo ser humano que muere regresa a Dios y descansa en paz. Solo descansa en paz el que ha sido salvado, reconciliado con el Padre, el que ha sido redimido, el que ha sido convertido, regenerado. Ellos descansan en paz. Los demás no están descansando en paz. Así que la vida es corta y debemos recordar quién nos creó y para qué nos creó. Versículo 8. La vida sin sentido al final de todo. O sea, ese es ya el epílogo. Vamos a cerrar la carta. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido absoluto. Y ya se acuerdan, ¿no? Hebel, todo es Hebel. O sea, porque la Reina Valera traduce vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero no da sentido. La verdad es que lo que quiere decir es que nada de lo que tú te estás esforzando o buscando en la vida tiene sentido. ¿Y cómo así? Si tú buscas fama, nunca la fama te va a satisfacer porque siempre vas a querer más y más y mantenerte ahí. Si buscas dinero, nunca vas a estar satisfecho porque siempre quieres más, 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 más. Así es el hombre, no digan que no. Un carrito, ya un carrito mejor, otro carrito mejor, o no. Si es una ropa, una marca, quiero más y más. Si quiero comer algo rico, ahora quiero más rico o mantenerlo rico, ya no quiero lo feo. O sea, es absurdo. Nunca te vas a satisfacer al final, si es que realmente no encuentras el punto de la satisfacción que vendría a ser nuestro Señor. Por eso dice Hebel. Nada tiene sentido. Versículo 9 al 12. La vida y la sabiduría en conclusión por el maestro. Ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. 10. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. 11. Y las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. Y el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Y aquí Salomón nos está revelando algo, ¿no? O sea, junta, hace la sabiduría y dice, yo solamente quiero instruirte, quiero enseñarte. Y usa estas herramientas que tenían en esa cultura, la cultura de ganadería, del campo, que eran tipo como un punzón, ¿no? Diríamos, un palo de escoba, si lo quieres poner, con algo para hincar, como una aguja,
que cuando el buey no quería andar, ¡pum!, le metían por ahí, ¿no? Y el pastor tenía un palo, la vara, por eso se llamaba, y el cayado. Eso es cuando la ovejita quería, ¿y para qué sirve esto? Para guiarnos. Y Salomón dice, esa es la sabiduría. La sabiduría te puede golpear, la sabiduría te puede dar duro, pero lo que quiere al final Salomón, con todo lo que nos ha dicho, es dirigirnos, llevarnos por este rumbo que se llama la vida, por este callejón de la vida, y terminar nuestra vida con Cristo y terminar en la eternidad. El salmista nos dijo así, Salmo 119:9, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿O con qué limpiará su camino? Dice en la otra versión, obedeciendo tu palabra. Para nosotros es esto. Y el versículo 10 dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El salmista claramente sabía que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros caminos. Ahora, versículo 12. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Por eso decía, ¿a quién estaba dirigido? A Roboam, pues también, ¿no? Pero también somos hijos de Dios. Hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. O sea, y justo decía, pero entonces no debo escribir libros, no debo de estudiar. Hay que entender bien lo que está diciendo Salomón, porque está dirigiéndose a su hijo y en la búsqueda de encontrar la vida, entre comillas, o el sentido de la vida, muchos jóvenes entran a buscar información en lugares incorrectos. En lugar de disfrutar la sabiduría que ofrece la palabra de Dios, empiezan a veces a buscar sabiduría oriental, ¿no? En el yoga, ¿no? La meditación, a ver qué me dice esta filosofía o religión. Y es a eso lo que está refiriéndose Salomón. No busques esos libros, porque hay un montón, ¿ah? Si te dicen de la vida, te va a haber mucho. Si no, busca realmente la palabra del Señor. O sea, lee, estudia, pero no pierdas el tiempo en hacer o estudiar el sentido de la vida en otros lugares que no sea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la sabiduría debe llevar a la acción. Lo poco, yo diría que ya es mucho que aprendimos en este libro de Eclesiastés o aún Proverbios o aún Job o Salmos, pues llévalo a la acción y vas a encontrar satisfacción en la vida. 13 y 14 y terminamos. La vida, en conclusión, debe de ser vivida pensando en el juicio futuro y el temor a Dios. Versículo 13. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Increíble, ¿no? Su conclusión. Su conclusión es básica, sencilla. Teme a Dios. Se acabó. Se acabó. Pero Salomón, quiero un buen trabajo. No, no hay problema, disfrútalo, pero teme a Dios. Pero Salomón, quiero comprarme una casa. No te preocupes, pero teme a Dios. Pero quiero un mejor carro, un mejor trabajo, un mejor... Teme a Dios. O sea, pon a Dios en primer lugar. El momento que tú pongas tu trabajo encima de Dios, ya no tienes temor a Dios y lo has dejado como un ídolo. El momento que tú pongas una relación de pareja encima de Dios, ya estás dejando de tener temor. El momento que tú pongas tu trabajo y dices que estoy trabajando mucho y por eso no puedo estudiar la Biblia, no puedo leer la Biblia, ¿no? Ya estás rompiendo las prioridades de Dios. El momento que tú dejes a Dios en segundo lugar, estás rompiendo un mandamiento y es más, no estás haciendo caso a lo que dice Salomón en la palabra. Teme a Dios, obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Tengo una pregunta, o dos, ¿no? ¿Tienes un compromiso en tu vida presente y futura con Dios? ¿Realmente tienes un compromiso? ¿Te sientes comprometido con Él, con su palabra? Y la segunda, ¿respetas las normas de Dios? Si tu respuesta es sí, te felicito, sigue adelante. Si tu respuesta es, bueno, una no, otra sí, ¿qué esperas para ponerte a cuentas con Dios? Y si tu respuesta a las dos es no, no, pues ten un compromiso personal con Dios. Haz un compromiso
Y no te olvides que respetando las normas de Dios vas a poder terminar tus días felices. 14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso las que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Creo que este versículo no necesita más explicación, es claro, preciso, recuérdalo siempre. No voy a terminar con conclusiones porque al final ya las di las conclusiones, Salomón. Simplemente quiero hacer un resumen pequeñito. Para vivir bien necesitamos, primero, lo que nos dice Salomón, reconocer que el esfuerzo humano separado de Dios es absurdo. Recuérdalo, todo esfuerzo humano, casa, bienes materiales, estudios, profesión, pareja, es absurdo separado de Dios. Número 2, colocar a Dios en primer lugar. Para que puedas vivir bien, coloca a Dios primero en tu vida. Número 3, aprende a recibir todo lo bueno y la vida como un regalo de Dios. Número 4, darse cuenta que Dios juzgará tanto lo malo como lo bueno. Y número 5, saber que Dios juzgará la calidad de vida de toda persona. Haciendo esto vas a vivir bien. Así que no pases tu vida entera luchando por alcanzar el verdadero gozo o alegría que al final Dios es el único que nos los puede dar y nos los da como un regalo. Él es el único que puede darnos. Así que ya sabe los consejos de Salomón para vivir bien. Oramos porque ya Salomón dijo, acuérdate de tu Creador. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos y este libro tan precioso que nos ha llenado de sabiduría de lo alto, que nos ha hecho ver también, Señor, que muchas veces hemos actuado así como en ese tiempo difícil de Salomón y hemos menospreciado el mayor regalo, la vida y tu presencia en esa vida. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a escuchar la sabiduría y ponerla en práctica. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has permitido terminar este libro y ayúdanos en el próximo libro que vamos a estudiar aquí en el grupo de varones. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén.